Mosqueira Televisión, Mosqueira Eventos, Mosqueira Producciones. Esto y mucho más es Mosqueira Comunicaciones. Contáctanos en nuestras redes sociales. Mosqueira Comunicaciones. Equipos generando contenidos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Estamos acá en Conversando con Isabel. Hoy ya finalizando la semana, una semana bastante particular, una semana con un feriado. Yo no sabía que este fin de semana era largo, que era feriado. Yo me río porque hay mucha gente que me decía durante la semana, Isabel, estamos en pandemia, estamos en casa y viene un feriado. Entonces, como que hemos estado, entre comillas, muchas personas que están teletrabajando, están, entre comillas, teletrabajando, pero también están en el interior de sus hogares cuidándose, porque la idea es que nos cuidemos. Bueno, hoy, en forma especial, estamos llegando a todos ustedes con el doctor Marcelo Leiva Hernández, quien es médico, es especialista en neurología y esto es una gentileza del Hospital Base de Valdivia, gestionado por una mujer increíble, fabulosa, que le envío un cariñoso saludo, Marcela Garrido, quien es periodista, y vamos a hablar de la recurrencia de los accidentes cerebrovasculares en pandemia. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola Isabel, hola a ti y hola también a todas las personas que nos están, no sé, viendo, escuchando, no sé cuál es la situación de quienes pueden estar escuchando esto. Sí, la idea va a ser que conversemos un poquito acerca de estas situaciones neurológicas, de estas enfermedades neurológicas que en época de pandemia se ha visto que ha tenido un cierto aumento. Así que, bueno, aquí estamos para las dudas, para las preguntas. Es importante que vayamos primero que nada a conocer qué es un accidente cerebrovascular. Sí, a ver, existen esencialmente dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno cuando es que una arteria se tapa, lo que en términos técnicos se conoce como infarto cerebral, lo que muchas veces la gente asocia el nombre de trombosis. Eso es cuando una arteria se tapa, una arteria del cerebro se tapó. Se tapó porque la arteria envejeció, se tapó porque hubo un coágulo que llegó de otra parte del cuerpo y se instaló en el cerebro y esa arteria se tapó. Y por lo tanto no llegó sangre a el territorio del cerebro que la arteria irriga. Y el otro gran tipo de accidente vascular son las hemorragias cerebrales, o también más conocido por la población como los derrames cerebrales. Los derrames no es que una arteria se tape, sino que es que una arteria se rompe. Habitualmente los derrames están asociados a crisis hipertensiva o hipertensión arterial maltratada. Los infartos cerebrales también están asociados, entre otras cosas, a hipertensión arterial. Y en esos factores predisponentes un poco lo que vamos a dar cuenta ahora, porque son factores que se han visto empeorados en este periodo de pandemia. Pero bueno, esencialmente eso es un accidente cerebrovascular, o es una arteria que se tapa, infarto o trombosis, o bien es una arteria que se rompe, hemorragia o derrame, también comúnmente conocido. ¿Y hay poblaciones de riesgo, grupos etarios de riesgo en los accidentes cerebrovasculares? Claro, habitualmente, desgraciadamente, como muchas cosas, con mucha patología, están muy asociados a la edad. La edad por sí sola es un factor de riesgo para presentar accidentes cerebrovasculares. Y cuando hablo de la edad, estamos hablando de pacientes sobre los 70 años, sobre los 75 años. En la medida que se envejece, hay más riesgo de cursar con un accidente cerebrovascular. Pero a la edad también hay que sumarle otros factores de riesgo, como dije recién, la hipertensión. Entonces, en aquellos pacientes hipertensos que no se controlan bien o que dicen que me siento bien, que es súper habitual, ¿eh? Yo no siento ningún problema, doctor, no siento ninguna molestia. Una vez me tomaron la presión, estaba alta, pero yo no tengo ningún síntoma, así que bueno, nunca más fui al médico y esa presión alta, que puede ser asintomática, que puede no dar síntomas, de pronto una arteria del cerebro ya no resistió y por presión alta sostenida y mantenida por años, esa arteria se rompió. Entonces la hipertensión es otro factor de riesgo. La diabetes es un factor de riesgo. La diabetes no controlada
el azúcar elevada en la sangre, persistentemente elevada en la sangre, también es un factor que va dañando las arterias y las venas del cerebro. Por lo tanto, es un factor de riesgo para que estas arterias o venas en un momento dado o se tapen, como una cañería, ¿cierto?, que se tapa por mugre, o bien o se rompa. El colesterol elevado también. El colesterol en buenas cuentas nos tapa las arterias y las venas, eso lo sabemos, ¿cierto? Sobre todo en arterias y venas que están en el corazón o en el cerebro, por lo tanto, por eso es tan importante, porque el colesterol alto no da síntomas. La gente cree que puede dar mareo, muchas veces la gente por alguna razón asocia el mareo al colesterol alto, no tiene nada que ver. El colesterol alto no da síntomas, por lo tanto es una cuestión que hay que ir a buscar activamente, es decir, hay que ir al médico, hay que tomarse el examen de sangre para ver cómo está el colesterol. De otra forma, nunca vamos a saber si tenemos o no el colesterol alto. Lo mismo la glicemia, hay que ir al médico, tomarse el examen de sangre y el azúcar y saber si uno tiene la glicemia alta o no. Y la hipertensión, hay que tomarse la presión. De otra forma, tampoco nunca vamos a saber si somos hipertensos o no. Por lo tanto, la responsabilidad personal es súper importante. Otro factor de riesgo que uno debería sumarle a estos casos es la obesidad. La obesidad tan en aumento en Chile, desgraciadamente, en las últimas décadas, también es un factor de riesgo que puede favorecer los accidentes cerebrovasculares. Y bueno, y la pandemia, ¿qué es Doctor, lo que...? Sí. lo voy a interrumpir, pero están los obesos, que vemos que su masa ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en pandemia, pero también están los obesos flacos, los falsos obesos, que comen en forma desproporcionada, pero no suben de peso. Sí, así es. Ahora, lo más habitual es que nosotros veamos, digamos, obesos que están por un tema de mala alimentación, de mal hábito. Pero, a ver, yo quiero llamar la atención a una cosa que es un detalle que es interesante, importante en esta época de pandemia. La mayor parte de los pacientes que fallecen de COVID, la mayor parte de los pacientes que fallecen de COVID, que se mueren de COVID, son obesos. Son obesos. La obesidad aparentemente favorece una especie de proceso inflamatorio crónico en nuestro cuerpo. Todos sabemos, o muchos saben, ¿cierto?, que una de las complicaciones que provoca el coronavirus es esta inflamación generalizada, que es la que da cuenta de la mayor parte de los síntomas en agudo y la mayor parte de las complicaciones después, que pasa la infección. Claro. Entonces, por esa razón es tan habitual que los pacientes que uno ve en UCI hospitalizados, que los pacientes que se ven muriendo en UCI hospitalizados de COVID son pacientes en su mayoría obesos. Así que ese llamado de atención creo que es re importante hacerlo porque los pacientes que no son obesos en general tienden a, si bien igual caen hospitalizados, pero tienden a tener mejor expectativa de vida en estos casos de coronavirus. Ahora, ¿a cuál síntomas tenemos que prestar atención? ¿Cuáles son los síntomas que de una u otra manera se pueden manifestar frente a un accidente cerebrovascular? Los síntomas más habituales tienen que ver con, a ver, el cerebro tiene una desgracia, tiene muchas gracias, pero tiene una desgracia. ¿Ya? El cerebro no duele, no hay dolor. Entonces, a diferencia de un infarto al corazón, donde el primer síntoma de un infarto al corazón es dolor, y por lo tanto los pacientes van y consultan porque presentan dolor, el cerebro no duele. Por lo tanto, muchos pacientes se quedan en la casa pese a presentar algunos de los síntomas que ahora vamos a decir. Entonces, esa gracia del cerebro, la verdad, es una desgracia porque favorece que muchos pacientes presenten accidentes vasculares en evolución en la casa. A veces el accidente, así como el corazón tiene la angina, que es como el aviso previo a un infarto, la angina que es dolor, ¿cierto? Y que muchas veces precede a un infarto al corazón, el cerebro presenta algo que se llama las crisis isquémicas transitorias, que son como avisos de que se va a tapar una arteria, pero estos avisos no tienen dolor. Tienen otros síntomas, como por ejemplo, que se enchueque un lado de la cara, o que se pierda la fuerza en un lado del cuerpo, o que haya problemas en el lenguaje, que son, yo diría, que las tres situaciones clínicas más habituales que se presentan en un contexto de un accidente cerebrovascular, sea un infarto o sea una hemorragia. Uno no va a saber si el paciente tiene un infarto en hemorragia. La única forma, de buenas a primeras, la única forma de saber si un paciente está cursando con un infarto de hemorragia es una neuroimagen, habitualmente un escáner. ¿Ya?
Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, pero hay que de estar muy estos son los síntomas más notorios. Esos son los síntomas más notorios. Sí, así es. Ahora, cuando hablamos de accidente cerebrovascular, vámonos a las personas que consumen, por ejemplo, alcohol, tabaco, drogas. ¿Pueden ser factores desencadenantes de un accidente cerebrovascular? Claro que sí. A ver, el alcohol directamente que esté íntimamente relacionado, que sea un factor predisponente por sí solo, no. Pero sí el alcohol puede favorecer otro tipo de hemorragia en el cerebro, por ejemplo, hemorragias traumáticas. El alcohol tiene mucho que ver con todos los pacientes que nos llegan a hospitalizarse con hemorragias de origen traumático, o sea, hemorragias por caídas, hemorragias por un accidente automovilístico con un conductor ebrio. Entonces, indirectamente el alcohol sí está relacionado con trastornos cerebrales, sobre todo en la esfera traumática. Por lo tanto, es tremendamente relevante el alcohol indirectamente. En cuanto a las drogas, bueno, yo debo decir que la cocaína, por ejemplo, por una sola ingesta uso de cocaína que tú tengas en la vida, basta eso, nada más que eso, para que eventualmente pudieras tener una hemorragia cerebral y morir de la hemorragia cerebral. O sea, ni siquiera se requiere de un manejo, de un consumo crónico de droga, en este caso cocaína, como para recién ahí tener factor de riesgo, sino que basta que sea una vez el consumo y tú ya puedes tener una hemorragia cerebral y un paciente muerto. Entonces las drogas también es un factor de riesgo importante. Y por supuesto, el gran factor o hábito, ¿cierto?, relacionado es el tabaco. El tabaco, el consumo de tabaco, el cigarrillo, es un factor de riesgo, pero importantísimo para cualquier patología vascular, no solamente del cerebro, del corazón, del riñón, etcétera, y que por lo tanto, si tú sumas cosas, te fijas, no es tan raro encontrar un paciente obeso, hipertenso, diabético, fumador, colesterol alto, que son pacientes que están haciéndose el ataúd solitos, sin saberlo, y que en un momento dado llegan acá a neurología, o bien ni siquiera llegan porque se mueren en el evento vascular cerebral, y si llegan, muchas veces quedan secuelados severos de tal manera que la vida cambia completamente, tanto para el paciente como para la familia del paciente, que tiene que asumir el cuidado, ¿cierto? Muchas veces por años de pacientes que no pueden hablar, que no pueden comprender, que no mueven un lado del cuerpo, que no controlan el esfínteres, que tienen que usar pañal, que se Claro. escalan, etc. Estamos O asustando sea, a la población. doctor, es tan importante lo que usted está diciendo. Primero que nada, sabemos que la gente prácticamente está yendo muy poco a sus consultas médicas, las ha dejado. Por Así otro es. lado, sabemos que en pandemia ha aumentado la obesidad, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Y también hay factores de riesgo, lo que usted está señalando. En pandemia han aumentado los accidentes cerebrovasculares porque basta que nos descuidemos para que nuestra vida cambie de una mala manera. Claro, bueno, piensa en lo que hemos estado conversando, súmale todo esto que hemos estado hablando, el hecho de que por razones, ¿cierto?, de pandemia, por razones de que la atención primaria, los consultorios han tenido que concentrar sus esfuerzos muchas veces en la vigilancia epidemiológica de los casos, en particular Valdivia, que es una región que ha andado mal de los casos, mal. Valdivia anda mal desde el punto de vista de casuística de pacientes con coronavirus, no anda bien desde el punto de vista de vacunación. Por lo tanto, la atención primaria, que es la que controla a los pacientes con hipertensión, diabetes, colesterol, etcétera, ha debido dejar de controlar a estos pacientes y muchas veces se está recurriendo a, insisto, por la necesidad extrema de la situación, a simplemente repetir recetas sin un control médico. Entonces, eso ha hecho que patologías como las que recién hemos enumerado han perdido su control y eso determina que el riesgo de tener una hemorragia por una crisis hipertensiva o un infarto, ¿cierto?, ha aumentado. Por lo tanto, la cantidad de pacientes que están teniendo actualmente accidentes cerebrovasculares en relación a malos controles de sus patologías de base predisponentes para tener accidentes cerebrovasculares
ha aumentado y esa es la razón por la cual ha aumentado. Entonces, el coronavirus ha provocado muchos descalabros en muchas instancias, ¿cierto? En muchas áreas, y una de esas es la pérdida de los controles de patologías que favorecen enfermedades vasculares. Ahora, ¿el COVID es un factor de riesgo? Para patologías neurológicas, todo lo que queráis. El coronavirus ha provocado, es un factor de riesgo para infartos, es un factor de riesgo para hemorragia, es un factor de riesgo para demencia, es un factor de riesgo para trastornos de ansiedad, para depresión, es un factor de riesgo para encefalitis, que es una inflamación que puede afectar el cerebro. Es un factor de riesgo para neuropatías, que son inflamaciones que afectan a los nervios de los brazos de las piernas. Por lo tanto, este bicho, la verdad, tiene una especial predilección por la neurología, por la anatomía neurológica. Entonces, estamos viendo día a día, ¿cierto?, pacientes que en agudo presentan síntomas neurológicos y pacientes que como secuelas de haber, luego ya de pasado el evento agudo, presentan secuelas del área neurológica. Entonces, está muy correlacionado el coronavirus a enfermedades neurológicas. Por eso es que cuando las personas son escépticas a vacunarse, hay que informarse de todo esto que nos puede suceder por no vacunarnos, pero también por no cuidarnos. Así es, exactamente. Bueno, como muchas cosas en la vida, el autocuidado es súper relevante. El problema es que el autocuidado es consecuencia, a ver, de la conciencia de las personas, de la concientización de las personas. Y ese proceso de concientización no es fácil, no es fácil. Requiere de todo, quizás, no sé, cosas que se aprenden de chico, cosas que se aprenden en la casa, cosas que además se obtienen desde los mensajes que la autoridad nos puede estar dando a través de los medios de comunicación, cosas que muchas veces no son de lo mejor o quizás podrían ser con más claridad. Entonces, al no haber muchas veces una claridad en el mensaje que se entrega a la población, no hay una conducta adecuada muchas veces, y bueno, el relajo viene. Nosotros, igual con nuestra condición de latinoamericano, eso igual favorece muchas veces la falta de rigurosidad en muchas cosas, y entre esas cosas es la prevención, en general la prevención, y en particular con esta pandemia, en la prevención de contagiarse por lavarse mal las manos, en la prevención de estar muy cerca, en el centro. De pronto cuando uno le dice a una persona, usted está muy cerca mío, a esa otra persona mira feo, y hasta casi que le ladra a uno de vuelta. Claro. Esas cosas son, chuta, una vez se lo dejan marcando ocupado, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te fijáis? Tampoco vayan a estar entrando ahí en discusión o pelea con el resto de la gente. Y bueno, es difícil porque apela mucho insisto, apela mucho a la educación, apela mucho a la conciencia. También, Tanto doctor, a desaprender lo que hemos aprendido porque tenemos que replantearnos la vida de otra manera. Así es, tal cual. No ¿Sí? vivimos solos, vivimos en comunidad. Si nos cuidamos, también estamos cuidando nuestro entorno. Entonces, el fenómeno de Superman no existe. O sea, el coronavirus nos puede dar, nos puede afectar, nos puede dejar con secuelas también neurológicas, que es algo que se habla poco, doctor. Pero en este sentido, por ejemplo, si han habido pacientes que están secuelados con algún accidente cerebrovascular y les da coronavirus o se infectan con coronavirus, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se ve el cuadro clínico? ¿Qué posibilidades tiene de vivir este paciente? Un paciente que había tenido un infarto cerebral el año pasado quedó con una secuela para movilizar los ojos, de tal manera que él no puede caminar bien porque no puede movilizar bien los ojos producto de su accidente vascular. Nuestros ojos se mueven porque nuestro cerebro permite que se muevan. Y este paciente estaba en su casa, en marzo de este año, estaba su señora ahí en la cocina, estaban los dos y alguien, un pariente, una pariente, entró a la cocina, abrió la puerta, sin mascarilla. Habló
desde la puerta, ni siquiera entró a la cocina, pero estuvieron en un mismo espacio. Y resultó que ella estaba contagiada y era positiva. Y sabía que era positiva. Pero aún así habló sin mascarilla. Conclusión, él estuvo hospitalizado en su ciudad porque cursó con neumonía por COVID. Afortunadamente sobrevivió. La señora tuvo menos síntomas, pero esto da cuenta muchas veces de la falta de conciencia de muchas personas en cuanto a creer que esto no es una cosa grave. Y eso es un error tremendo, tremendo. Uno puede suponer que cierto tipo de pacientes puede tener más riesgo que otro, pero en realidad yo he visto cabros de 30 años que han estado hospitalizados en la UCI por el coronavirus. Fue noticia además nacional, un ciclista que falleció, si te acuerdas, hace meses atrás, un ciclista de 30, 31 años, sí, aparece que no me acuerdo bien, deportista, ¿cierto? Y muerto por coronavirus. Entonces, si bien hay factores que uno puede decir, este paciente de más riesgo, pero la verdad que si a uno le toca la positividad, ¿cierto?, contagiarse, la incertidumbre es inmediata, porque tú no puedes asegurar que por ser joven, que por ser deportista, que por no tener ninguna patología predisponente, tú no vayas a tener nada, ningún síntoma. Por lo tanto, es muy importante la conciencia de que yo me puedo enfermar, pero que también yo puedo enfermar al resto. Eso. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor. Un cariñoso abrazo para usted, para todo su equipo de trabajo y que tengan un excelente fin de semana. Y el mensaje, además, es a que todos nos debemos cuidar porque vivimos en comunidad, no estamos aislados y también lo más importante, debemos cuidarnos a nosotros, cuidar nuestro entorno y agradecer al Hospital Base de Valdivia y a todos los hospitales y a las personas que trabajan en el área de la salud, porque han estado con los pacientes contagiados con coronavirus, con los pacientes allí en SOS, atendiéndolos. Entonces ahora el otro lado va de parte nuestra, que es el autocuidado. Muy bien, pues Isabel, muchísimas gracias por esta oportunidad también y bueno, ahí estaremos en contacto en el futuro para algún otro tema. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo les quiero comentar que estábamos recién con el Hospital Base de Valdivia, con el doctor Marcelo Leiva Hernández, quien es médico especialista en neurología, jefe del Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Base de Valdivia. Importantísimo, el autocuidado, no dejar sus controles médicos, no automedicarse, no dejar de tomar los medicamentos en los tiempos y en los horarios que su médico le indicó. Y sobre todas las cosas, debemos cuidarnos, porque este coronavirus lo vamos a derrotar entre todos. Nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Estás en Conversando con Isabel.
Ferretería Altermat. Encuentras de todo para tus proyectos de hogar y construcción en general. Años de experiencia avalan nuestro servicio de ferreteros en el sur de Chile. No des más vueltas y ubícanos en Valparaíso 257 Valdivia. Teléfono +56 63 221 47 62 o en el correo electrónico cotizaciones@altermat.cl. Además puedes comprar online y retirar en tienda www.altermat.cl. Atendemos en Altermat con todos los protocolos sanitarios. Estamos de vuelta acá en Conversando con Isabel. Bueno, esta semana tuvimos una sorpresa que celebramos con el corazón. Una sorpresa que de una u otra manera a nosotros, quienes hacemos comunicación, nos hace sentir contentos porque el Día del Periodismo se celebra cada 11 de julio, donde se conmemora la labor de los periodistas, de aquellas personas quienes de una u otra manera llevan la comunicación, sobre todo hoy en día, estamos viviendo una época diferente, estamos viviendo un cambio de siglo, estamos en una pandemia y hacer periodismo no ha sido fácil. Sin embargo, hay un hombre que vive acá en Valdivia, que yo les quiero presentar a todas aquellas personas quienes son de otras regiones y no lo conocen, porque acá en Valdivia todos lo conocen. Luis Alberto Espinosa Roa, quien es periodista y dueño del canal ATV Valdivia, y bueno, conductor de Hola a todas y a todos, conductor del noticiero también, que tiene ATV. Y bueno, vamos a hablar de su vida, de su trayectoria. Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? María Isabel, hola, muchas gracias. Estoy, la verdad, muy contento y también un poquito incómodo, debo decirlo, porque la verdad es que no estoy acostumbrado a estar de este lado, ¿no? Sino más bien del lado en el que tú estás hoy, y me ha pasado en más de alguna oportunidad estos días. Así que lo único que espero es acostumbrarme nomás. No, pero no se acostumbre mucho. Oye, Luis Alberto, ¿dónde naciste? ¿Dónde nace Luis Alberto Roa? Mira, yo nací el 4 de agosto de 1963, en el momento en que la mujer más maravillosa del planeta me trajo al mundo, mi madre, la señora Lucía Elena Roa Flores, que en paz descanse, en el glorioso Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, en Santiago. Ahí nací yo, María Isabel. Ya, y bueno, después tú te trasladas al sur de Chile. ¿En qué momento te trasladas al sur de Chile? Bueno, yo estudié... ¿Cómo empieza tu desafío y este pololeo con las comunicaciones? Me están llamando por teléfono. Suele suceder, Luis Alberto. Ya, Tutito, te llamo de vuelta. Me están entrevistando en el programa Conversando con Isabel. Te llamo de vuelta. Un abracito. Besos. Ya, es que yo soy así. Usted sabe que yo soy así. Sí, pues. Es así. La impronta de las comunicaciones. Sí, le voy a bajar le bajé el volumen. Mira, bueno, yo viví en Santiago desde que nací hasta los 18 años. Ya. 18 años.
La verdad es que claro, porque cumplí años cuando todavía estaba en Santiago y después con 18 años me vine a Valdivia, todavía tenía 18. Y ahí, bueno, yo vine a trabajar, vine a estudiar. Yo me vine a Valdivia porque postulé a la carrera de técnico en turismo en el Instituto Profesional de Valdivia. Había postulado en primera instancia, en realidad, a educación física, que me fascinaba. Yo era súper deportista. En el colegio en el que estaba, al interior de la ciudad del Niño, en Santiago, nos enseñaron handball, voleibol, eh, fútbol, natación, de todo, incluso salto alto. Yo estuve en el Estadio Nacional compitiendo por mi colegio en salto alto, en los cuartos Juegos Deportivos Nacionales Escolares del Mercurio. Era súper deportista y me encantaba. Pero no había ningún hogar que fuera del Consejo de Defensa del Niño en Valparaíso, donde había quedado preseleccionado en educación física. Era preseleccionado porque había que dar unas pruebas físicas, ¿no? Pero yo estaba preparadísimo. Y no había ningún hogar del Consejo de Defensa que me pudiera acoger allá, pero había uno en Valdivia. Y yo conocía el sur hasta Rancagua nomás. Así es que postulé a la carrera en la que sí estaba seleccionado, que era la carrera de técnico en turismo en el Instituto Profesional de Valdivia, ahí en el campus Miraflores, el mismo de la UACH. Y me vine con una tremenda ilusión de participar acá. Pero ahí en la Ciudad del Niño yo había hecho 2 años de televisión hecha por niños y para niños. El primer canal por cable que existió en Chile estaba ahí, ¿no? Y trabajé ahí 2 años y ya me quedé ilusionado. Yo quería, me dieron un currículum allá en el canal y me vine acá a Valdivia, y el segundo día en que el primer día yo llegué, el día 1 a Valdivia, dejé mis cosas ahí, me fui al tiro al instituto a ver dónde iba a estudiar y me pescaron los grandotes y me pelaron el mismo día. Yo creo que fui el primero al que pelaron o me chonearon allí. Al segundo día, yo pesqué mi currículum y me fui a la radio Pilmaiquén, donde estaba director don Germán Kuchar, y le llevé mi currículum, y yo era cabro chico, pues si tenía 18 años, era flacuchento y estaba pelado más encima. ¿Ya? Y me dijo, mira, niño, no hay posibilidad acá, en fin, no sé cómo me habrá visto en realidad. Y me fui con la cola entre las piernas, y me fui a la radio del Instituto Profesional de Valdivia. Alguien me dijo, oye, si el mismo instituto tiene una radio, que es la radio Watch hoy día. Y me fui para allá, y ahí conocí a don Arnaldo Cerda, y le mostré mi currículum, lo miró así nomás y lo cerró, y me dijo, ¿sabes qué? Por tu entusiasmo yo no tengo ningún puesto, aquí hay que matar, así me dijo, hay que matar un locutor para que quede el espacio, porque eran muy buenos locutoras y locutores, y estaban hace mucho tiempo. Así que me puse a practicar. Había pasado un mes, y como, bueno, yo alguna experiencia tenía ya, pues, con mis 2 añitos, 3 añitos allá en la Ciudad del Niño, yo animaba programas ahí. Era el niño a cargo del departamento de prensa de ese canal, además. Entonces, en un mes ya me tenían reemplazando. Y me pagaban ahí como 20 lucas, yo no mal recuerdo. Y no era malo para la época. No era malo. Bueno. 20.000 pesos, porque estamos hablando del año 1983. Ya no era un gran platal, pero ya me permitía agregarlo a la beca que me había traído a vivir acá, así que podía hacer algo. Bueno, pasaron 6 meses y me mandaron a buscar de la radio, adivina de qué radio, de la Pilmaiquén. Me escucharon en la radio y me mandaron a buscar. Así que terminé trabajando muy poco tiempo en 3 radios al mismo tiempo. En la radio del Instituto Profesional de Valdivia, en la Pilmaiquén y en los Torreones, que eran del mismo consorcio acá, ¿no? Así es que empecé a trabajar y estaba feliz, pues entonces ganaba 20 lucas en cada radio, así que ya no eran 20, eran 60. Ya estábamos haciendo un cosito. Claro. Y esas radios eran muy queridas aquí en la ciudad, así que yo me empecé a abrir camino. Ese es como el comienzo, María Isabel. Yo estaba feliz, era lo que me gustaba, así es que y avanzaba cada vez un poquito más. Ahora, Luis Alberto, cuéntanos
¿Cómo haces este pololeo con la televisión? Porque el mundo radial, para quienes hemos hecho radio, es absolutamente diferente al mundo televisivo. ¿Cuándo comienza Luis Alberto Espinosa en televisión? ¿Y cómo naces allí? Bueno, yo me enteré que estaba ahí el canal 10 de la Universidad Austral, el RTU, y le empecé a echar ojo, pues si yo venía a trabajar en la tele y me gustaba mucho ese mundo. Así es que lo que hice fue estar atento. Me invitaron a un par de programas. Yo, en realidad, yo siempre he sido como bosquilla, así que generé por ahí alguna instancia como para que me invitaran. Y fue un momento en que yo escribía poesía. Y lo que hice era un tríptico con poemas que yo había escrito, que tal vez lo inventé como para que me invitaran al programa en realidad, y me llevaron a un programa juvenil y ahí me entrevistaron. Y bueno, yo era más o menos encachadito, ahí, así como para la tele, así como... Entonces, traté de ir bien emperifollado ese día y me entrevistaron y parece que algo generé ahí. Y pasó poco tiempo en que me invitaron a que hiciera despachos desde la calle para el matinal del RTU, ¿no? Del canal de la universidad. Así que seguí trabajando, por supuesto, en las radios y empecé a hacer despachos desde un supermercado, desde el supermercado que se llamaba Haití primero y de Tahití después, ¿no? Y esa era mi tarea, hacer despachos desde ahí. Entonces, Pato Fuentes era el animador y a mí me habían contratado para que hiciera particularmente esos despachos. Era una cosa comercial, pero empezaron a salir muy entretenidos porque, bueno, a mí siempre me ha gustado hacer bien el trabajo y destacar en lo que hago. Entonces, era una particularidad mía y que siempre le trataba de sacar provecho. Así que después me pasaron a hacer algunos reemplazos, luego hasta leí noticias en algún momento también de reemplazo, hasta que finalmente Pato Fuente, empecé a trabajar con Pato Fuente en el matinal, coanimando, y después él se fue a estudiar la carrera de periodismo y quedé yo animando el matinal. Así que ese es como el momento bonito, importante, y te estoy hablando ya del año 1991. Mira, nos estamos dando un salto por toda la carrera. ¿Cómo nace? ¿Nace como una idea? ¿Dónde nace? ¿Cómo se gesta? Bueno, el año 1993, mira, nunca me voy a olvidar de esta fecha. El 13 de diciembre del año 1993 desaparece, o es el último día en que transmite el canal RTU, que lo manejaba la Universidad Austral. Yo era uno de los pocos, más de alguna vez lo he dicho esto, tontitos que creía que esto no se iba a morir. Tenía la esperanza que este canal siguiera funcionando porque, bueno, la comunidad nos quería muchísimo, quería su canal local. Sin embargo, había un convenio que terminaba y que pasaba este canal a su dueño, en este caso la Universidad de Chile. Pero la Universidad de Chile lo había vendido a los venezolanos. Y fíjate que el 13 de diciembre del 93 se termina el canal nuestro, el RTU Valdiviano, y el 14 de diciembre de ese mismo año 1993 comienza a aparecer ahí donde estábamos nosotros antes, con nuestra gente, el canal Valdiviano, empieza a transmitir Chilevisión. Oh, no lo podía creer, Dios. No lo podía creer. Perdón. ¿Hiciste? No, entonces, buena pregunta me hace, porque a partir de ese momento yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así que estábamos en diciembre, pasó enero, febrero, y en ese enero y febrero yo me fui a la empresa CBX de cable. No tenía canal local, no había un canal local por cable aquí. Entonces hablé ahí con Bárbara Clet y Roberto Matamala, que estaban a cargo de CBX en Puerto Montt y CBX aquí en
o CBX en la ciudad de Valdivia, así fue. Y les propuse la idea, le dije, mira, yo tengo un par de equipos, una camarita tenía, ¿no? Y le ofrezco que formemos un canal local, en fin. ¿Sabes qué? Bueno, la verdad es que la respuesta fue inmediata. Me dijeron, sí, pues démosle. Así que me puse a idear 2 programas. Uno que era juvenil, yo era Lolo en aquel entonces todavía, que se llamaba Control Remoto, y otro que era un programa deportivo donde transmitíamos básquetbol y fútbol y que estaba a cargo de Esteban Elors y de Pablo Espinosa. Ellos 2 estaban a cargo. Pero todo lo hacía yo, todo lo editaba, todo, y claro, con mucho menos equipos que los que habían en la universidad. Así que fue muy chistoso ahí, pero si ustedes vieran los equipos con los que yo trabajaba, una mesita de audio, pero armábamos los programas y en cintas VHS lo dejábamos editado y yo me pegaba el pique de mi casa, que estaba ahí en la Villa Pérez Rosales, hasta el Gedén de CBX, que estaba frente a lo que es hoy día el Santo Tomás, y entregaba mis 2 cintas. Por lo tanto, el operador el Gedén es el lugar donde están las antenas parabólicas, de donde la empresa de cable transmite. Así que ahí, a determinadas horas, ponían estos 2 programas y yo iba generándolos permanentemente, de manera tal que no faltara. Y de ahí empieza toda esta historia de CBX. Luego pasa a ser Metrópolis. Metrópolis compra a CBX y con Bárbara Clet siempre teníamos la ilusión, ella era la gerente, de tener una red más grande de canales locales, y fuimos a algunas reuniones, participamos de algunas reuniones en las cuales le expusimos esta idea a la gente de Metrópolis con mucha ilusión, pero nunca nos tomaron en cuenta. Así que con Bárbara y el equipo de Metrópolis de ese momento tratábamos de sacar adelante lo que teníamos. Imagínate que transmitíamos un programa tipo matinal, misceláneo, desde Falabella. ¿Te acuerdas que Falabella está, el que se quemó, ahí en Picarte, frente o donde está hoy día el Centro de Formación Técnica Santo Tomás? De ahí transmitíamos un programa en vivo y en directo. ¿Cómo salía? Por pura magia, yo creo, porque no había equipamiento necesario, pero lo sacábamos y la gente le gustaba mucho y entregábamos muy buenos premios. Teníamos un buen aliado ahí con Falabella que nos entregaba unos premios muy buenos y podíamos salir adelante con aquello. Así es que, y ahí empieza a formarse. Después viene esta fusión de BTR con Metrópolis, ¿no? Y nosotros tratábamos de crecer, de mejorar, siempre con recursos escasos, eso hasta el día de hoy, con recursos muy limitados. Nosotros vivimos en una región preciosa, pero una región, yo diría, más bien pobre, porque, caray, que cuesta hacer avanzar las empresas cuando uno es microempresario. No solo hablo de nosotros, hablo de todas y de todos aquellos que emprenden en esta región. Lo lamento y espero que con los cambios que hemos tenido en estos últimos días podamos tener una mejor región, ¿no? Con un gobernador que ya asumió, con un delegado presidencial que ya está, en fin, que ojalá las microempresas puedan tener estas oportunidades. Pero esa es un poco la historia, así muy en breve, por supuesto, María Isabel. Luis Alberto, en la historia hay empuje, hay punch, hay perseverancia, también hay un equipo humano que te acompaña y que estuvo en los comienzos, otro equipo humano, como una maratón, porque la vida es como una maratón. Cada persona te va aportando en su momento, tú le vas aportando a ese equipo o a ese grupo humano y se va creciendo, es un feedback de crecimiento, es una aposta de seguir esta vida. Ahora, cuéntanos, tú tuviste un reconocimiento por el Día del Periodista. Cuéntanos, ¿cómo recibiste la noticia y de qué se trató este reconocimiento? Mira, este fue el premio Enrique San Juan von Stilfried. Enrique San Juan fue un periodista de acá de la región, a quien yo conocí, con quien me interrelacioné hartas veces, muchas veces, me dio muy buenos consejos también. Y ahí él tenía la oficina donde estaba la intendencia, digo donde estaba porque ya no está. Y la verdad es que
lo conocí bien en profundidad y era un hombre que aportó, sin duda alguna, aportó muchísimo también a esta zona. Y ese premio se entrega anualmente, se había dejado de entregar, sí, producto de la pandemia, pero se entrega anualmente a periodistas destacados. Y en este caso, y me encantó que así fuera, con equidad de género, fue entregado a Claudia Padilla, periodista, a quien conozco también y admiro y quiero mucho. Y también fue entregado a este periodista. Y me sorprendí porque me llamaron un día y me dicen que por unanimidad, habían elegido desde el Colegio de Periodistas a este servidor para entregarle este premio. Yo hago este trabajo, y a ti te consta, María Isabel, pensando en que uno debe brindarse por aquello que le gusta y para los demás, ¿no? No esperando nada a cambio. Yo no espero nunca nada a cambio de lo que hago, al contrario. Imagínate, en el estallido social, nosotros como canal transmitimos 55 días sin parar. Era un momento súper delicado en la historia de nuestro país. Entonces, en esos 55 días que hicimos, mostramos todo lo que se podía, lo que estaba a nuestra mano, por supuesto, pero que cubriera todos los frentes, de manera que en la pluralidad y en la independencia que tiene este canal, todas y todos pudieran decir. Y si no, nosotros mostrábamos aquello que ocurría también, ¿no? Las marchas, la destrucción que también la hubo, ¿no? En fin, 55 días, sin parar. Y luego vino la pandemia y transmitimos 100 días en la pandemia, también sin parar. Paramos porque yo me enfermé. Estuve en cama 15 días, en fin. Y luego en mi recuperación un poco más, no, pero a los 15 días ya empecé a trabajar de nuevo en recuperación, pero trabajaba como podía. Pero en el fondo lo hacemos porque sabemos que es nuestra labor, y cuando hay momentos que son delicados, es allí donde más debemos estar presentes. No podemos dejar de transmitir temas tan importantes como eso. Las elecciones no las podemos dejar de transmitir. No podemos dejar de transmitir eventos que sean importantísimos para el desarrollo y crecimiento de nuestra zona. Entonces, claro, lo que pasa entonces, María Isabel, es que uno ni siquiera tiene que hablar de lo que hace. Lo que hace habla por uno mismo. Y allí seguramente fue donde pusieron el ojo, tanto en Claudia como en mí, y nos entregaron este premio. Por supuesto que me siento honrado, no me siento orgulloso, porque el orgullo es de la carne y la honra es del corazón. Así que yo hago esa distinción siempre y me siento honrado, porque finalmente es un premio que me acerca a una persona que yo mucho estimé, por un lado, y por otro lado me acerca más a la gente. Porque si de algo vivimos nosotros, y particularmente este periodista y director, es de poner en valor y en pantalla las cosas de nuestra gente y a nuestra propia gente. Ahora, Luis Alberto, la pandemia tiene un desafío, y este nuevo Chile también tiene un desafío. En un minuto, ¿cuáles son los desafíos que tiene Luis Alberto Espinosa Roa como periodista viviendo una pandemia en comunicaciones? Muy sencillo. Qué bueno, agradezco muchísimo tu pregunta. Hoy día, ya en el programa matinal en el que acompaño a la conductora, a Lorena Saldía, lo pude decir. Y es una cosa muy sencilla de entender. Yo me alegro cuando los números bajan en los contagios de COVID-19. Es como es como que el trabajo que yo hago da resultados. No digo porque yo sé que los medios son complementarios, pero cada medio de comunicación tiene un rol fundamental hoy día y cada programa, ¿no? Claro. Como lo haces tú, como lo hacemos nosotros con nuestros programas, en fin. Entonces, me siento ganador cuando veo que las cifras bajan. Y en el día que estamos teniendo esta entrevista, las cifras están cada vez más bajas. Pero también me haces decir otra cosa. ¿Sabes cómo empieza esta pandemia en Chile? Cuando entra el primer caso.
y empieza a multiplicarse. Y hoy día tenemos más de 600 casos, reitero, en el momento de esta transmisión. Eso quiere decir que tenemos una alta probabilidad todavía de poder seguir contagiándonos. Por lo tanto, el cuidado que debemos poner aquí es tremendo. Como periodista, como director del medio, como conductor de algunos programas, es aquello a lo que voy a seguir apuntando y mi gente seguirá apuntando, a cómo no dejamos de informar o de qué manera informamos lo que está pasando y cómo a través de esa información y nuestros mensajes contribuimos para que esta pandemia siga disminuyendo y podamos rápidamente ir al estadio, ir al coliseo, ir con calma y con paz al mall o al otro mall que se va a abrir o lo que sea. Pero esa es la respuesta que yo te puedo dar, María Isabel. Muchas gracias, Alberto. Un cariñoso abrazo para ti, para todo tu equipo de trabajo, para tu familia, que yo sé que está estoica ahí a tu lado, acompañándote en estos años de labor que tienes como periodista, como comunicador y como amante, sobre todo, de poder seguir comunicando y seguir llevando la información a todas las personas quienes ven ATV, quienes ven también los programas que tú conduces en esta red que hoy en día se viraliza a través, además, de redes sociales. Así es, muchas gracias, María Isabel. También, por supuesto, saludo con mucho afecto a todas y a todos los que nos están mirando en distintas ciudades de esta región, y entiendo que más allá de la región de los ríos también llega tu programa. Así es que feliz de poder estar aquí contigo, y te deseo también a ti y al equipo, ¿no?, de Mosqueira Comunicaciones y los programas que realizan lo mejor. Y gracias también por estar aquí en las transmisiones de ATV, por estar formando parte de la programación, de la parrilla programática de nuestro canal. Un tremendo abrazo y mucho éxito también. Muchas gracias, Luis Alberto. Otro para ti. Bueno, yo los quiero invitar a todos ustedes porque Librería que Leo tiene una agenda cultural bien interesante. ¿Quiere conocer las actividades que Librería que Leo trae? Bueno, yo las estoy buscando en estos momentos mientras nuestro productor las pone en pantalla, porque tenemos Librería que Leo lees en invierno. ¿Qué leemos? Tenemos la reseña del mes, 60 historias del terremoto. Tenemos los títulos más vendidos, además ahí tenemos El oro de la montaña, Los compás, y posteriormente tenemos H.P. Lovecraft y Ratty. Después tenemos noticias de la librería que leo. En que Leo Valdivia incentivamos la vacunación. Yo me vacuno. Lanzamiento el libro El oro de la montaña. La presentación del libro 60 historias del terremoto del año 60. El índice olvidado llegó a que Leo Valdivia. Posteriormente, las recetas con ciencia, con el cuentacuentos, que es todos los sábados a las 16 horas, y hasta siempre la despedida que se hace a Humberto Maturana, a Hernán Miranda y a Omar Lara, donde encuentras toda la información en queleovaldivia.com, queleovaldivia.cl, donde tú puedes comprar y adquirir los libros o participar en las actividades que tiene Librería que Leo. Ahora nos estamos despidiendo, deseamos que tengan un fin de semana increíble, que se cuiden. Cada uno de ustedes es importantísimo para nosotros. Esperamos, y nuestro desafío es que Dios nos bendiga para finalizar este año en familia. Donde usted se encuentre, gracias por sintonizarnos, por preferirnos. Nos vamos al tour virtual con Vanessa Hernández y posteriormente al tour virtual con Mónica Munizaga Yabar. Chao, chao. Bueno, este cuadro se llama Postal del Ayer, y la inspiración fue el cambio comunicativo que tenemos actualmente, eso tan instantáneo. Este cuadro representa la comunicación antigua, donde uno esperaba la postal de la persona que fue a viajar y quería saber dónde estaba. Por lo tanto, las postales tenían ciertas características. Tenía que estar el mensaje, el lugar de donde estaba la persona,
y algún elemento representativo de la ciudad. En este caso yo escogí el Torreón Los Canelos, que fue construido en 1774, y lo pinté en nogalina. Acá tenemos acrílico, en el fondo óleo, y acá acrílico que lo compré en Argentina, y paso el dato porque son pinturas muy buenas. Bueno, acá estas manchas también representan el paso del tiempo con esta postal. Esto puede representar café que se derramó, algunas manchas de colores, tal vez era un pintor el viajante. Así que eso, espero lo disfruten. La frágil transparencia de las cosas. ¿De qué color es el frágil canto transparente de los pájaros? Una idea flota en el aire y se vuelve remolino entre otros pensamientos que se cruzan y bifurcan. Sigo esperando la señal de los pájaros que llegan a mi ventana. No distingo sus notas musicales. No sé si hablan en fa, en re o a mí. Soy la niña que habla con los pájaros. Ahora solo escucho un pensamiento girar en el viento mojado de mi tormenta. Pequeños destellos iluminan el aire, brillos que cuelgan por mi ventana. ¿Es el color de la transparencia? ¿Qué transparencia esconden las luces? ¿Es el sol transparencia incendiada? Alas de mariposa sueltan un leve polvo que roza mi pelo. Siento su olor pasar, mezclarse en el aire. Su olor se posó en mi almohada, escondido en la caricia de su cuello al mío. Olor que pasa y queda. Este vidrio por el que hoy miro a los pájaros posarse en sus partituras me devuelve figuras borrosas. El vapor juega a pegarse en mi ventana. Dibujo una cara, sonrío. Soy la niña que habla con los pájaros y le gusta que sus dedos hagan cantar la fragilidad del aire en la madera. Soy la que persigue fantasmas entre velos transparentes de una danza ancestral. Soy la que borda hilos invisibles de memorias olvidadas para que el agua siga formando figuras sin romperse. ¿Qué transparencia esconde mi espejo? Una gota de lluvia queda en el vidrio de mi ventana, se desliza, cae a una hoja, vuelve a caer, se absorbe en la tierra. Cada gota tiene la fragilidad en la fuerza de la tormenta. Un suspiro se escapa entre mis labios, sale de mi aire al aire de afuera, se une a la brisa, juega con mi pelo, lleva el soplo del huracán. Piel en la caricia de otra piel, pétalos se desprenden de su centro y por un instante vuelan transparentes. La fragilidad del beso ahora navega por mis lenguas. La fragilidad del segundo dura las horas que dura la vida, fugacidad de instantes traslúcidos en la memoria, fragmentados caleidoscopios, gira el tiempo. La frágil fortaleza de la vida es una flauta de notas transparentes. Mosqueira Televisión, Mosqueira Eventos, Mosqueira Producciones. Esto y mucho más es Mosqueira Comunicaciones. Contáctanos en nuestras redes sociales. Mosqueira Comunicaciones. Equipos generando contenidos.